Muy buenos días amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, en el momento en que estén escuchando este podcast, el podcast número 3 de Lecturas Cruzadas. En esta ocasión nos vamos con Alcino de Pedro Prado, junto con la Sinfonía número 2, ¿no es cierto?, de Antonio Papano, desde Dresden. Iniciamos este podcast. Alcino, una gran obra de la literatura chilena, ¿no es cierto?, publicada por allá hace más de 100 años, en 1920, ¿sí? Es un clásico de la literatura chilena, obra cumbre del escritor Pedro Prado. Una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX, puesto que de alguna forma esta obra se escapa de los cánones literarios del realismo o el naturalismo, ¿no es cierto?, como corrientes literarias. Y en ese sentido es una obra con un lenguaje muy poético, muy profundo, en el sentido en que se plasma una conexión eh, especial entre el ser humano y la naturaleza, entre Alcino y el mundo natural, ¿sí? Esta historia transcurre en los campos, desde la cordillera de la costa, desde el mar hasta la cordillera, en los campos de la séptima región del Maule en Chile. Se mencionan lugares como Licantén, Bichuquén, el río Mataquito, ¿no es cierto?, Yico, etcétera. Bueno, para comenzar hablando de esta obra vamos a hacer una pequeña referencia de lo que se trata. Alcino es un niño que vive junto con su abuela y su hermano Poli, ¿sí? Y un día él decide, o mejor dicho, tiene el deseo o el sueño de volar, ¿sí? Y junto con su hermano en estos vagabundeos en los campos, eh, le manifiesta a su hermano, ¿no es cierto?, Poli, que él va a volar. Y de pronto se sube a un árbol y se cae, ¿no es cierto?, y queda inconsciente y Poli lo lleva de vuelta a la casa de campo de su abuela donde vivían cuando niños. Una casa, por cierto, muy pobre, donde, cosa extraña, no sé, pero qué raro que los abuelos críen a los hijos de sus hijos, ¿no es cierto? Es como que de alguna manera eso se sigue perpetuando en nuestra sociedad chilena, que los abuelos se hagan cargo de sus nietos y que esos padres quedan ¿no es cierto? No se hacen cargo de esos hijos. Y es tremendo porque en el fondo esa realidad se sigue dando. Y en alguna parte de la novela, la abuela de Alcino se queja manifestando que los padres de Alcino son dos personas perdidas, viciosas, borrachas, que no tienen, digamos, vuelta y que por lo tanto no debe Alcino contar con ellos. Es una lectura, digamos, complicada de alguna forma referirse a eso porque remite a esta pobreza intrínseca que tiene la sociedad chilena y esta idea de que hasta el día de hoy algunos abuelos o abuelas se hacen cargo de sus nietos en la crianza. En fin. Bueno, Alcino cae, ¿no es cierto? Tiene una caída y de pronto ya lo llevan a recuperarse a la cabaña de la abuela. Y es allí, ¿no es cierto?, donde le crece una joroba, donde él tiene que utilizar, digamos, un poncho para cubrir esa joroba que son las dos alas que le están empezando a nacer.
le empiezan a salir alas al Alcino. Esta es una obra que en el fondo mezcla muchos temas de fantasía, ¿no es cierto? Hay un toque fantástico en ese sentido. Y todo es coronado, ¿no es cierto?, por este entorno rural cercano al mar, ¿no es cierto? Este niño Alcino posee una sensibilidad muy especial, ¿sí? Gracias a este deseo, esta sensibilidad especial tiene una profunda conexión con la naturaleza. Y ya en la segunda parte de la obra vamos a ver que Alcino se da cuenta de que puede tener ese contacto con la naturaleza, logra hablar con los animales, con las aves, etcétera. Ellas o los animales, ¿no es cierto?, entienden el lenguaje de Alcino y él el de ellos. Y aquí en esta segunda parte donde surgen las alas, surgen los primeros vuelos, ¿no es cierto? Surge una revelación, surgen las confesiones de un hombre libre que quiere estar por sobre esta imagen del ser humano egoico, este ser humano, digamos, envilecido por la codicia, etcétera, ¿no es cierto? Y parten los primeros vagabundeos, el primer vagabundeo de Alcino, el primer vuelo sobre el mar, los primeros cantos, las aventuras, las primeras salidas, porque en el fondo Alcino ya en esta parte de la obra se escapa de su casa, se va de su casa, se fuga de su casa, deja de lado a su abuela, deja de lado a su hermano Poli y se dedica a vivir como si fuese un animalito, pero no un animalito, digamos, descarnado, cruel, que está siempre al acecho, sino más bien vive con la conciencia del ser humano que tiene una conexión profunda, vuelvo a decir, con la naturaleza. Esta obra marca un hito en la literatura chilena de la época, ¿no es cierto? Por lo tanto, es muy importante darle esa lectura de cómo entendemos la pobreza, la incomprensión, la extrañeza, ¿no es cierto? Eh, Ese universo mágico y onírico que presenta la obra, ¿no es cierto?, donde los límites entre la realidad y la fantasía se disuelven, se difuminan, se pierden, ¿sí? La obra está escrita con un lenguaje muy rico en metáforas, ¿no es cierto? Un lenguaje que también alude o apela a esa habla del campo chileno del siglo XX. En fin, se les recomienda mucho la lectura de este libro, ¿no es cierto? Bueno, Alcino vive aventuras importantes, tiene ciertas situaciones que vive en la noche, tiene que vivir una tempestad, ¿no es cierto? Vuelve después de un largo tiempo a visitar a su abuela no cree lo que está viendo, eh, la gente en el fondo lo mira con una extrañeza tremenda, entran en pánico, ¿no es cierto? Alcino es hecho prisionero en una suerte de fundo, la Vega de Reynoso, ¿no es cierto? Es obligado a trabajar duramente en un huerto, es obligado a trabajar, como bien decía, sus alas quedan, digamos, cercenadas de alguna forma porque uno de los trabajadores de esta Vega de Reynoso le corta las plumas y quedan estas alas mochas, ¿no es cierto? Y es allí donde ya en la cuarta parte de la novela Alcino vive sus momentos más duros conjuntamente
con estos trabajos forzosos de alguna manera, con esta vida de sacrificio en este fundo chileno, ¿no es cierto? Este fundo típico del campo chileno, este patrón de fundo que lo mantiene ahí sujeto. Le hacen entrevistas, llega el sacerdote a, digamos, a tratar de ayudarlo, pero esta ayuda es una ayuda inútil para Alcino, y allí transcurre bastante tiempo, una especie de un año, un poquito más, ¿no es cierto? Es entrevistado por la prensa, vive fiestas, vive una tertulia, vive un nuevo otoño, y de pronto Alcino logra, no les voy a dar detalles, digamos, más profundos, pero Alcino logra fugarse de esta vega, de este fundo, de este terrateniente que lo mantiene cautivo y que de alguna forma piensa lucrar con la imagen de Alcino, ¿sí? La codicia del ser humano está presente de alguna manera. La novela también narra en este sentido el crecimiento espiritual que vive Alcino y su despertar, ese despertar de la conciencia, de la vida, de la muerte, del egoísmo, de, de esta forma de ser que a veces el ser humano tiene tan avasalladora, esta forma de ser tan eh, cruel, ¿no es cierto? Podríamos decir. Y bueno, Alcino logra eh, fugarse de esta vega de Reynoso, de este fundo, y emprende camino hacia la cordillera. Y es allí donde se encuentra con otro personaje que es la hija del leonero. Se supone que va hacia allá porque hay algo que lo lleva. No les voy a decir qué es eso, pero llega a este sector y en este sector encuentra una suerte de cobijo. Sin embargo, esta hija del leonero, ¿no es cierto?, de este hombre que se dedicaba a la caza de pumas, etcétera, se enamora de él de alguna forma, pero ella se da cuenta que Alcino no le corresponde y por lo tanto recurre a ciertas artes malignas, a la brujería del campo chileno. Esta muchacha recurre a una vieja bruja de los alrededores y le pide que le fabrique una pócima de enamoramiento y que tiene que aplicarla al Alcino. Pero la forma de aplicación de esta pócima de enamoramiento maligna, ¿no es cierto?, es vertiéndole este líquido en los ojos de Alcino, lo cual provoca que éste quede ciego. Y este es un giro bien problemático en la obra. ¿Por qué? Porque de alguna forma es en este momento donde Alcino se da cuenta de que no puede estar allí y tiene que irse de ese lugar de alguna manera, aunque su voluntad está atrapada por esta pócima, esta magia, ¿no es cierto? Y parece como que si fuese un perrito faldero al lado de la hija del leonero, y la sigue a todas partes, etcétera. Vuelvo a decir, no les voy a decir mayores detalles. La idea es que ustedes, amigos, amigas, logren encontrar esta obra, la lean y saquen sus propias conclusiones. Acá en Lecturas Cruzadas solamente damos la reseña, damos la referencia. Y bueno, Alcino en esta parte ya queda abandonado, queda malherido
intenta volar nuevamente con la ayuda de un niño que por ahí está. El niño sale despavorido luego de este vuelo, fracasado. Alcino cae herido entre las ramas de unos árboles. Y es aquí donde la naturaleza lo ayuda, lo cobija, le da su mano, ¿no es cierto? Y en el fondo, Alcino es representante de grandes temas, como puede ser la compasión, ¿no es cierto? La pobreza, el abandono, eh, la infancia, obviamente, la muerte, la búsqueda de identidad. A lo largo de la obra, yo diría que Alcino está en esa búsqueda de qué es lo que es, por qué se ha transformado, de alguna manera, ¿no es cierto? Eh, Tiene esta obra grandes influencias modernistas, de algún modo, ¿no es cierto? En ese lenguaje más elaborado que también a veces coquetea con un lenguaje de campo, ¿sí? Y también se relaciona con una mayor atención a la interioridad de los personajes, etcétera. Y bueno, en ese sentido, Pedro Prado fue un maestro al, digamos, presentarnos una obra tan rica en símbolos, tan rica en su originalidad, en su capacidad de conmover al lector con todo lo que le sucede al Sino, ¿sí? Y por lo tanto, Pedro Prado y su obra es una suerte de renovación de la narrativa chilena del momento, que marcó un punto de inflexión en esa narrativa de nuestro país, obviamente al alejarse de estos esquemas realistas y naturalistas que predominaban en la época, ¿sí? Vuelvo a decir, hay una universalidad de los temas que trabaja Alcino, o sea, Pedro Prado en esta obra, ¿no es cierto? Y que de alguna manera marca una influencia a las generaciones posteriores, ¿sí? Ha inspirado a numerosos artistas y escritores en esta línea, en la literatura latinoamericana, ¿sí? Y por otra parte podríamos decir que Pedro Prado, ¿no es cierto?, tiene una gran trascendencia porque él es el cabecilla del famoso grupo Los 10, ¿sí? Un grupo de artistas chilenos, principalmente escritores y pintores que se reunieron a principios del siglo XX con el objetivo de renovar, ¿sí?, la escena cultural de nuestro país. Él como poeta y arquitecto, ¿no es cierto?, se vincula con muchos artistas plásticos, ¿no es cierto? Y en ese sentido podríamos destacar nombres tan insignes como, por decir de alguna manera, Manuel Magallanes Moore, Juan Francisco González, Alberto García Guerrero, que es músico, Juan Francisco González fue pintor, ¿no es cierto? Augusto del Mar, que fue un novelista y cuentista, ¿sí? Alfonso Len, otro músico y compositor, Julio Ortiz de Zárate, pintor, en fin, grandes personajes de nuestra escena cultural de aquella época, ¿sí? Por lo tanto, esta obra nos da a conocer una visión trascendente del ser humano, ese vínculo del hombre con la naturaleza, esas ansias de trascendencia espiritual, ¿no es cierto? Y por lo tanto es una invitación esta obra para que descubramos qué nos quiere decir Pedro Prado, cuál es su mensaje, cuál es la idea espiritual que hay detrás del personaje de Alcino, ¿no es cierto? También la obra, como bien dije al inicio del podcast, aborda temáticas sociales como la pobreza, la discriminación,
el latifundio, etcétera, toda esa visión de aquella época, ¿sí? Por lo tanto, amigos míos, los invito a que lean Alcino, a que se sumerjan en sus letras y puedan descubrir lo que le sucede a este personaje al final, ¿sí? Cómo, cómo termina Alcino, o en qué, o en qué queda la obra al final, ¿sí? Bueno, amigos míos, se ha dicho ya, digamos, bastante. Vuelvo a decir, importante la conexión que hace Alcino con la naturaleza, cómo la naturaleza lo auxilia de alguna manera, ¿no es cierto? Y en ese sentido, cómo este personaje quizás se puede interpretar que se funde de alguna manera con nuestro mundo natural. Estimados amigos, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el podcast, le dan un me gusta, suscríbase, comparta. Muchas gracias nuevamente y que estén muy bien hasta una nueva lectura.